estudiante de periodismo o ya periodista? Estoy en el Listo. periodo de la sustentación, ya, Ajá, perfecto. finalizando. Gracias, Pero he gracias tenido gracias ya por la bastante aclaración. experiencia. Cuéntanos, Sí. cuéntanos, para entrar, antes de entrar en materia, ¿cuál fue el análisis que hiciste en relación a esta situación de los subsidios? Escribes un artículo porque obviamente siendo parte de, pues, de esta sociedad nos preocupa los diferentes subsidios que todavía persisten. Correcto. Empezamos por preguntarte, ¿qué tiene de bueno o qué tienen de bueno los subsidios? Bueno, primeramente, creo que el principal problema de los subsidios aquí en Panamá es la forma de la implementación. ¿Cómo se están implementando los subsidios? ¿Qué tienen de bueno? Bueno, puede ser el motor de arranque de aquella persona, aquel desempleado, porque sabemos que la tasa de desempleo en Panamá no han disminuido, sí, se han mantenido prácticamente igual. La pandemia vino a cambiarnos muchas cosas. Nos dimos cuenta qué tan sensible podemos ser con respecto a cuando perdemos nuestra forma de ingreso. Eso, por una parte, puede ayudar a motivar a la persona desempleada, aquella que perdió el trabajo por situaciones extremas, a no perder esa parte fundamental que es por lo menos la subsistencia, ¿ya? Negarle ese derecho básico a una persona de la subsistencia es inhumano. Primero que todo, yo creo que esa parte es la parte buena, que el Estado tenga la capacidad de poder ayudar a sus ciudadanos cuando se presenta un problema o cuando se presenta una situación tal cual lo fue una pandemia. Esa es la parte buena. Claro, pero en esa parte buena todo mundo espera que tenga fecha de cumpleaños, ¿no? Sí, el problema es, como vuelvo y repito, es la forma en que se implementa. ¿Qué pasa? En otros sistemas de gobierno, dentro de una democracia, no sé si no necesariamente tiene que ser un país, ya sea socialdemócrata o socialista, para tomar en cuenta los subsidios. ¿No? Es la forma de implementación. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero recibir, si estoy desempleada y quiero recibir, por ejemplo, estoy recibiendo, por ejemplo, el bono Techo Esperanza. Ujú. ¿Qué puede hacer el gobierno? El gobierno no necesariamente es darle a todo el mundo, regalarle a la gente las cosas, no, es enseñarle, darle las herramientas para que esa persona entonces pueda salir adelante. Si yo estoy recibiendo un porcentaje del gobierno, el otro porcentaje lo voy a tener que poner yo. Aparte de eso, me está enseñando un sentido de pertenencia, que es algo mío que me está costando. Si algo a mí me cuesta, yo voy a tender a cuidarlo, voy a desarrollar un sentido de pertenencia. Ahora bien, el gobierno tiene que, de una forma u otra, si va a presentar este tipo de subsidios, por lo menos dar herramientas a estas personas. ¿Qué tipo de herramientas? Por ejemplo, disculpa, la facilidad de, ¿cómo se dice? Por ejemplo, encontrar un empleo. ¿Cómo? Dándote digamos, talleres de cómo preparar una hoja de vida. Hay muchas personas que buscan trabajo y no saben cómo hacer una hoja de vida. Eso sería una herramienta de cómo buscar un trabajo, qué hacer en una entrevista de trabajo. Esos pequeños talleres es entregarle herramientas a la persona para que esa persona que se encuentra desempleada o recibiendo algún tipo de subsidio pueda el día de mañana tener la capacidad de buscar un trabajo por sí sola. ¿Y lo feo de los subsidios? Es que hay personas que se acostumbran a vivir de los subsidios y piensan que el gobierno está obligado toda la vida a que ellos estén recibiendo subsidios. Eso es por una parte. Dos, la forma en que se utilizan ciertos subsidios. No sé si usted se acuerda del tiempo que hubo lo de la beca digital o vale que lo estaban usando para intercambiar incluso hubo casos de que compraron bebidas alcohólicas con el dinero que le dieron de la beca, etcétera, etcétera, Correcto, etcétera. Ese claro. es lo malo, esa es la parte, es la utilización la idea no está mal, pero es la forma en que uno se implementa y dos, la utilización, que puede ser usado por personas inescrupulosas, ¿no? Que no tienen el más mínimo interés, ¿no? Y que tienen toda la capacidad de poder recibir, de poder sustentar sus gastos, pero como es un subsidio general y no hay un filtro, ojo, porque esa es otra cosa que puede marcar la diferencia.
Si yo, por ejemplo, quiero recibir, por ejemplo, un subsidio para una casa, ¿verdad? ¿Qué puedo yo hacer? Como lo hacen, lo voy a hacer tipo paralelo a los Estados Unidos. Sé que no somos una cultura como Estados Unidos, pero nos gusta implementar cosas que vienen del extranjero. Entonces vamos a copiar algo que yo sé que puede servir aquí en Panamá. Por ejemplo, si yo voy a aplicar para lo que es el Section 8 o una casa, yo tengo que presentar, primero que todo, tengo que tener un trabajo estable. ¿Ya? Tengo que hacer cierta cantidad de dinero. No me va a alcanzar todo y tengo que estar, a pesar de estar trabajando, tengo que estar por encima de la línea de la pobreza o encimita de la línea de la pobreza. Dicho esto, uno pasa un filtro, uno tiene que entregar documentos, probar de verdad que está trabajando, que el dinero no le alcanza, ¿ya? ¿Y qué pasa? Entonces ellos te dan un porcentaje de acuerdo al valor del mercado de la casa. Por ejemplo, te pueden dar un 40%, te pueden dar, dependiendo del valor del trabajo y dependiendo de cuánto tú hagas en tu trabajo, de ese porcentaje te ayudan. Hay un filtro, no es algo que se da y se otorga así porque sí, ¿no? Ese puede también ser una solución, la forma de otorgamiento de los subsidios, que puede hacer una diferencia. En efecto, muchos son de la opinión que más allá de mandarlos a coger un cursito, con tantas cosas que hay que hacer aquí, desde arreglar esas sillas que se dañan de los colegios, pintar, limpiar, recoger la cantidad de basura que vemos Correcto. en los ríos, en el mar, en la bahía, deberían pues ponerle esa cuota de responsabilidad para que sientan el valor, porque cuando las cosas se regalan, la gente no lo valora. No, exactamente. Entonces, ese valor de pertenencia se ha perdido a lo largo de la sociedad panameña. Y no solamente, digamos, no en la sociedad panameña, sino después de la pandemia. Creo que ha habido un retroceso con respecto a lo que son los valores y este sentido de pertenencia que tenemos nosotros. Lo vemos en los colegios. Algo tan simple como rayar una banca Ujú. es una falta de respeto para el colegio o la institución en la cual tú vas a recibir una educación. El uniforme, muchos muchachitos no quieren usar el uniforme como se debe y esa es una forma de mostrarle respeto a la institución en la cual tú pasas generalmente hasta mucho más tiempo que en tu propia casa. Claro. Entonces, cuando algo a ti no te cuesta, es difícil encontrarle el valor porque no te ha costado. Entonces, si por ejemplo estos techos de esperanza te manejaran de que, bueno, el gobierno va a trabajar cierto porcentaje, dependiendo de tu necesidad, si de verdad hay una necesidad real, si tú presentas todos estos documentos que yo te pido, ¿verdad? Entonces yo te voy a otorgar la ayuda de acuerdo al porcentaje de lo que tú haces en el trabajo. Eso no quiere decir que te voy a dejar en la calle y que todo se va a ir para la casa. No, hay que estar consciente, pero hay casos que se tienen que presentar de manera individual, no de manera general, porque no todos estamos en la misma condición no todos estamos en la misma condición. Hay quienes dicen incluso que hay personas, sin decir específicamente áreas ni lugar, que se la pasan jugando dominó o viendo televisión a expensa de que le caiga el subsidio o todos los subsidios a los cuales se han anotado y de eso es que viven, pues. ¿Qué piensan Mira, así al respecto? sí, te digo algo, el ocio es el padre de todos los vicios. Y si tú tienes mucho tiempo sin dedicarte a hacer algo, te vas a acostumbrar, ¿no? Entonces nosotros hemos normalizado esta cuestión de los subsidios y como el gobierno nos da no solamente un curso en el NIDA de que muchas veces está lleno y muchas veces de verdad no me sirve a mí porque no estoy desarrollando las habilidades que yo necesito para de verdad encontrar un trabajo allá afuera. Entonces de verdad no me interesa. Entonces sí puedo decir que se puede decir que sí, en parte hay una falta de interés de cierto grupo de personas, porque tampoco podemos generalizar de que todos están viviendo del subsidio. Tampoco podemos Claro. generalizar. Hay muchos casos y mucha gente que aparecen y que reciben subsidios y realmente he oído que en efecto nunca han recibido subsidio. Entonces ya ahí pasa otra cuestión, ¿no? Entonces, otra cosa mala también de los subsidios es que se presta también para mucha corrupción. Así es. Tenemos instituciones aquí en Panamá, y no voy a mencionar tampoco las instituciones porque creo que Claro. eso es un secreto a voces, Mm. de que se aprovechan de esos subsidios para entonces cierto mismo personal apoderarse de ese tipo de ayuda. Entonces también tenemos las dos caras, ¿no? Entonces
Creo que aquí es la forma de cómo obtener los subsidios que debe repasarse, que debe investigarse, que debemos aplicar una forma diferente de otorgamiento de subsidios, una forma diferente de cómo estructurar a la persona que está recibiendo el subsidio para que deje el día de mañana de recibir el subsidio. La idea es que esa persona el día de mañana deje de recibir el subsidio, pero si nosotros no le damos las herramientas, si nosotros no le decimos, mira, mucha gente, y he hablado con muchas personas, no saben cómo hacer un currículum, no saben cómo preparar una hoja de vida. Y entonces salen del colegio sin la menor idea. Entonces, y vemos todo ese asunto. Así que es un tema de muchas aristas y que hay que verse de todos estos puntos de vista, ¿no? Otorgamiento, la forma en que está estructurado y la idea de que tienen que ser temporales. No es Exacto. algo que tiene que ser por toda la vida. Es algo que se creó para solventar una situación indicada por un lapso de tiempo indicado. Y dentro de ese lapso hay que sacarle lo mejor. Mira que incluso el gobierno intentó, no sé si te acuerdas, esta cuestión con Coursera, varios cursos, perdón, Ujú. varios, es que ahí la gente tiene la impresión que pitando cuando estás en el tráfico vas a acelerar la situación. Exacto, sí. Eh, perdón, no sé si te acuerdas que el ministerio creo que fue el ministerio de Trabajo desarrolló junto con Coursera una plataforma de educación, varios cursos gratis. Y se tuvo que cerrar porque había No la muy gente no poco. iba, la gente no iba. Exacto, la gente no iba. ¿Por qué? Porque estábamos también empezando ese lapso de acostumbrarnos a lo virtual. Ujú, ujú. Entonces, cuando tú tienes a las personas acostumbradas a una cuestión presencial y de repente le metes algo virtual, es bien difícil mantener el interés. Entonces, creo que es una serie de muchos factores. Entonces, creo que eso, perdona, eso refleja más o menos lo bueno, lo malo y lo feo de los subsidios. Nancy, pero el análisis que has hecho es lo que mucha gente viene sosteniendo de la temporalidad, la fecha de cumpleaños que deberían tener los subsidios, la revisión constante y permanente Correcto. que hay que darles, porque iniciaste diciendo la realidad. No es que sea malo, pero si se le da a una persona en una situación particular, como se ha venido dando, pero si sigues dándolo y no revisas, ¿qué de ese programa, por poner un ejemplo, quizás la persona no está haciendo el uso adecuado de ese subsidio que está recibiendo o no hay una verificación de que le esté llegando ese subsidio a ese adulto mayor y que esté siendo utilizado por un hijo mal utilizado, un familiar mal utilizado? Todas son estas cosas que se tienen que ir evaluando y si no se hace, es como tirar la plata y que al final no es, o sea, vamos, no es un regalo, sale del impuesto de todos. En efecto, has dicho una verdad muy importante, la fiscalización. Hay personas que, por ejemplo, si uno recibe, digamos, un subsidio de desempleo, es por un periodo de 6 meses. Tú tienes 6 meses para conseguir empleo. Mientras tú consigues empleo, estoy hablando de un programa en los Estados Unidos. En ese lapso que tú consigues empleo en 6 meses, yo te voy a dar un porcentaje de lo que tú hacías. Ojo, no te voy a dar todo lo que tú hacías. Te voy a dar un promedio, pero tú me tienes que probar a mí y llevar a la persona que te lleva a tu casa, a tu trabajadora social, porque cada persona que le otorgan un subsidio tiene una trabajadora social. Le tienes que llevar las pruebas de que tú estás en efecto buscando trabajo y estás asistiendo a los talleres. Entonces, es una cuestión que hay que poner 100%, 50 y 50. El Estado no puede hacer todo si no hay voluntad del pueblo. Claro, así es, así es. Entonces, y si no hay voluntad del gobierno, tampoco del Estado, de cortar con esa mala implementación, entonces quedamos en lo mismo. Porque la idea también es que ellos aprendan a estructurar el tema de cómo otorgan el programa de subsidios. Entonces, hay que invertir.
Como Estado hay que invertir en estos programas. Tenemos la capacidad de invertir, tenemos la capacidad de invertir. No puede ser que en el 2022, de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, se contabilizó 2.347.000 millones otorgados en conceptos. Incluso fue un poco más, mientras que, digo, fue un poco menos de lo que fue lo que produce el canal. El canal produjo 2.494.000. 2.494.000 y dimos en subsidios 2.347 millones. Algo estamos haciendo mal. Entonces, si cortamos esa ayuda y filtramos los casos que reciben ayuda, yo no te digo que hay cierto que hay personas que no tienen Sí, recursos. A esas personas hay que estudiarlas, hay que ir a estudiar. Por eso te digo, hay que invertir, el Estado tiene que invertir. Para eso está el censo. El censo nos ayuda muchísimo a ver de verdad la necesidad de la zona, de áreas, de personas. Entonces, basada en esa necesidad, podemos entonces aducir una beca general, por ejemplo, porque sabemos que el nivel de pobreza es muy alto. Ejemplo, las comarcas, claro, ¿ya? claro. Entonces, hay que hacer ese tipo de cosas, hay que hacer Sin ese duda. tipo de cambios. Sin duda urge hacer un análisis profundo Sí. y pues eso le corresponderá en su momento no solamente a este gobierno de turno, sino a todos los que están A por los que venir, vengan. a todos los que están por venir, porque si no se puede seguir creando parásitos. Hay personas que lo necesitan, como lo dices tú, sin duda, pero hay personas que Que abusan. vagamente están a la espera y a la expensa de un subsidio para sobrevivir y Porque ahí, ay, perdona que te interrumpa, no, tranquila, se conforman con eso y viven de los exacto, subsidios únicamente. Y hay de que no se le exacto. dé, se tiran a la calle, hay de que no se le dé y no podemos seguir con esta política de paternalismo o tener a la gente calladita a base de subsidio. Definitivamente Pero eso como te digo, gran parte de esta perpetuación de este problema han sido los gobiernos que han estado, ha sido total. parte de nuestras instituciones gubernamentales. ¿Por qué? Porque no hay un proceso de fiscalización. Yo Así, te garantizo que si nosotros estuviéramos fiscalizando a todas las personas que si van o no van a una clase, que si tienen una trabajadora social para recibir depuración. eso, exacto, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y tú vas a notar un cambio también en la misma población, en un cambio de actitud, porque se van a dar cuenta que las cosas, hasta para la ayuda, uno tiene que saber ganarse las cosas. Totalmente. Me quedo con ese mensaje, Nancy. De verdad, muchísimas Gracias. gracias. Bienvenida siempre. Interesante el Ay, artículo que gracias. escribes, porque eso es, así se hace patria, opinar uno con respecto de cosas que no están bien y que urgen mejorar para procurar ser un mejor país. Eso es parte de Muchísimas gracias. todos. Gracias, Nancy. Que tengas una linda tarde. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Buen día. 4